Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Las cosas que voy a decir a continuación son importantes y debemos entenderlas bien porque, mirad, es crucial conocer la realidad que está viviendo España y aunque a priori pueda parecer una situación desalentadora, quiero invitaros a reflexionar desde una perspectiva diferente. Vamos a ver, España lleva sin rumbo mucho tiempo, mucho tiempo. La agenda socialista lleva implantándose en la mayoría de España desde hace más de 5 años, porque esto no es cosa de estos últimos años de Pedro Sánchez, sino a la inmensa mayoría del siglo XXI. El resultado lo podemos ver en casi cualquier sitio y de cualquier manera. Somos más pobres que hace 15-20 años, tenemos un mercado laboral frágil, débil, muy pobre. La columna vertebral de la estructura social española, como es la seguridad social, está desbordada, dando un servicio muy malo en la mayoría de los casos. Las pensiones están al límite del desastre, estamos totalmente endeudados hasta las cejas. El nivel de crispación social entre los ciudadanos, yo sinceramente no lo recuerdo desde hace mucho tiempo, y además el nivel de degradación institucional está en máximos históricos. España se adentra en tiempos duros y oscuros, donde la precariedad, la desigualdad real y la pobreza empiezan a brotar paulatinamente, donde el socialismo, predominante en la clase política, ya está tejiendo, lleva mucho tiempo tejiendo y lo va a seguir haciendo, esas redes clientelares que les sigan manteniendo el máximo tiempo posible en el poder. En los próximos años no tengo ninguna duda de que vamos a ver cómo se modifica la Constitución de la manera que sea, creando el discurso que sea necesario y no para mejorarla, que es algo que sin duda es necesario, sino para moldearla, para hacerla a medida de un poder político que ya de por sí está muy beneficiado por las normas actuales. Se seguirá atentando contra la soberanía nacional, tomando políticas económicas desastrosas en el corto plazo y sobre todo en el largo plazo, caracterizadas por el endeudamiento excesivo y el gasto social desmedido. Vamos, lo que llevamos viendo los últimos años. Seguiremos arrodillándonos, doblegándonos, sirviendo a la burócrata Europa, que lejos de salvarnos, como piensan algunos, nos utilizará para cumplir sus intereses. Se seguirán implementando estas políticas migratorias tan desastrosas que ponen en riesgo el clima social español y tensando todavía más la convivencia entre ciudadanos. En fin, las políticas que llevamos viendo los últimos años, cómo se van implementando poco a poco, no es algo nuevo y que están haciendo que Españita, nuestra querida Españita, esté hecha un cuadro y con graves síntomas de empeoramiento. Y claro, ¿qué tiene esto de bueno? Que esa es la pregunta que os estaréis haciendo viendo este vídeo. ¿Qué puede tener esto de esperanzador? Pues mirad, señores, señoras, a veces cuanto peor, mejor. Me explico. A veces, cuando las cosas parecen estar en su peor momento, se crea una necesidad colectiva de cambio, de cambiar las cosas que estamos viviendo. La insatisfacción, la incomodidad, la indignación son a veces poderosos motores para impulsar un cambio en la sociedad, una resignación que acaba confluyendo en una sociedad que se moviliza, que reclama que las cosas no pueden seguir así. Es en estos momentos de crisis cuando se gesta la posibilidad de reevaluar, de reconfigurar las estructuras sociales que nos rigen y el rumbo hacia donde se dirige el país, porque en la adversidad, cuando nos encontramos con problemas graves de verdad, es cuando aparece ese síntoma de urgencia, de movilización, de decir, oye, que la cosa se está poniendo fea de verdad. Y eso a veces en momentos de bonanza, en momentos buenos, en momentos de estabilidad, pues se olvida, pasa desapercibida. Y creo que llegar a esos puntos tan bestias, donde parece que el Estado se cae, donde el país se rompe, la urgencia de cambiar aparece. La famosa frase de que tiempos duros hacen hombres fuertes, esos hombres fuertes hacen tiempos buenos y esos tiempos buenos hacen hombres débiles que acaban generando tiempos adversos, tiempos malos, pues coge más fuerza que nunca. Creo que España se dirige hacia esos tiempos malos que provienen de hombres débiles. Y lo que queda por ver, y ahí es donde está la pregunta, es si estamos cerca del suelo o todavía quedan muchos metros para estamparnos. Muchas veces cuando me cruzo con vosotros, cuando hablamos por mis redes sociales o en la calle y me preguntáis, Javi, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo vamos a seguir aguantando
estas barbaridades y ver cómo poco a poco el sentido común desaparece y se cambia la razón por el sentimiento. Y yo muchas veces os digo, mirad, cuando de verdad sintamos la necesidad, cuando de verdad veamos las orejas al lobo, cuando estemos acojonados, cuando tengamos miedo, cuando ya no nos quede nada que perder, en ese momento es cuando creo que las sociedades, que esa masa, que es la que al final mueve las cosas y cambia el rumbo de la historia, despierta. Y creo que estamos en un punto en el que necesitamos que la cosa se ponga turbia. Turbia, ojalá no hubiera sucedido. Yo no digo que esto sea algo que yo desee, pero viendo el panorama, conociendo a la gente y viendo cómo actúan, es que es necesario que las pasemos canutas. Es necesario, es triste, pero es necesario. Y creo que hemos entrado en ese túnel que nos lleva a esa situación. Y para eso debemos darnos cuenta, debemos quitarnos la venda que nos tapa los ojos. Por ejemplo, mirad, uno de los grandes cánceres que tenemos en nuestra sociedad, en nuestro país, es la clase política, que ha ido poco a poco dinamitando, porque pueden, las instituciones que, bueno, hace unos años se les tenía cierto respeto. Yo creo que ahí estaremos de acuerdo en que la gente que tiene más edad que yo sigue teniendo ese respeto a las instituciones y creer que siempre estarán ahí para salvaguardarnos. Pero poco a poco empezamos a ver cómo la gente joven empieza a asumir que esta gente que nos lidera son poco más que personas que miran por sus propios intereses y no por el resto. Las personas que no están absolutamente cegadas por sectarismo ideológico, creo que están ante una oportunidad de ver cómo los políticos pueden hacer lo que quieran con esas instituciones. Como, por ejemplo, la separación de poderes no existe y si existiera, durará hasta que el tirano de turno pueda cambiarlas. Esto ha pasado durante todos los gobiernos. Poco a poco se ha ido dinamitando esa lealtad, ese respeto, ese saber estar, ese orden de Estado. Especialmente, si es cierto, con estos últimos años de Pedro Sánchez y los que vienen, que van a ser tremendos, es una oportunidad para que esta gente diga, mira, es cierto, esto es un disparate que tenemos que frenar. Y por eso creo que dentro de lo malo, dentro del desastre que creo que va a venir, porque es solamente mirar un poco quién nos gobierna, nos va a servir para quitarnos esa venda de la que hablamos. Es triste, pero quizá hace falta que venga un tirano que degrade hasta tal punto el país que la gente despierte. Porque a lo mejor en una situación de estabilidad, una situación en la que se vive bien, en la que se está tranquilo, en la que no tienes problema, esta falta de democracia, esta falta de representación, esta falta de moral de una inmensa parte de la política, es tolerable, porque bueno, dentro de lo que cabe vives bien. Pero claro, eso dura hasta que dura tu tranquilidad, tu paz. En ese momento es cuando la gente empieza a tener ese sentimiento de urgencia, de decir, esto no puede seguir así. Soy una persona pesimista por naturaleza, pero sí que creo que hay un gran número de personas, y gracias sobre todo a medios como las redes sociales, como este canal de YouTube, como las cuentas de Instagram, de Twitch, de gente alternativa que puede tener, gracias a una cámara y un micrófono, un altavoz importante, esto está generando que la gente empiece a despertar. No te digo que seamos un gran número de personas las que pensemos así, que necesitemos, que entendamos que la necesidad de cambio es urgente. Creo que todavía no estamos en ese punto de tener una masa sólida de personas que digan, oye mira, tenemos diferencias ideológicas, pero tenemos que reunir ciertas líneas que tienen que cambiar. Y aunque todavía no lo seamos, creo que estos años que vienen, esta España que viene, puede llegar a convertir a más número de personas a ese bando, para poder afrontar una batalla conjunta en el que digamos, se acabó. Se acabó. Por eso las manifestaciones que estamos viendo estos días, que cada uno son de su padre y de su madre, sí que es cierto que algunos simplemente lo que quieren es cambiar a los que están por otros son unos nostálgicos de tiempos pasados, otros simplemente nos manifestamos porque estamos hartos de la tiranía estatal representada por un tirano como es Pedro Sánchez, pero
Sí que es cierto que no habíamos visto nunca a una parte de la sociedad española que pueda tildarse de derechas, aunque a mí no me gusta ese término, movilizarse constantemente. Pero claro, estas manifestaciones hay que entenderlas como lo que son, es el principio, pero no hay que perder el foco, porque, vale, yo os puedo comprar el argumento de que con otro político, poniendo a Feijóo, a Abascal o a quien sea, pues podríamos estar mejor. Bueno, te lo puedo llegar a comprar porque es que peor que con este tío no se puede estar, yo lo puedo entender. Pero el foco no debe ser ese. Ese pueda ser la semilla. Pero lo que hay que entender es que es un ellos contra nosotros. Es una clase política, la casta de la que han hablado siempre estos mesías salvadores de izquierdas, esa casta real, que también son ellos, contra nosotros, contra la sociedad civil. Ese es el conflicto real que hay, no entre nosotros. Ese es el punto que hay que entender. Y puede ser la semilla que despierte a la inmensa mayoría de españoles para que aquí, a unos años, cuando nos estampemos, como digo, cuando toquemos ese suelo, pueda ser el germen que cree un cambio real en España. Por eso digo que, aunque sea triste, aunque sea doloroso, aunque sea perjudicial para todos nosotros, aunque se lleve a mucha gente por el camino, aunque acabe llevando a gente fuera de este país, quizá debemos entrar en esta senda totalitaria, antidemócrata, donde hay una gentuza en el poder que lo único que hace es pensar en su propio ego, en su propia necesidad de poder, quizá es necesario empezar a que eso se implemente. Porque si no, yo no le veo mucha salida a esto. Tenemos que empezar a vivir lo que han vivido ya otros países cercanos, hermanos nuestros en Sudamérica, de llegar a ese límite para empezar a cambiar las cosas. Y entender que el problema fundamental es que hemos creado un monstruo denominada Estado, que al final son personajes, personas que se organizan y nos someten a los ciudadanos y que debemos ponerle freno. Tenemos que parar y que seamos nosotros, desde la sociedad civil, la que decidamos el rumbo del país con cabeza. Con cabeza, porque si es importante el cambio, es importante el proponer soluciones, es importante el pensar cómo vamos a estructurar y cuál es la mejor manera de configurar el futuro de nuestro país, lo importante es la concienciación social y entender y explicar a la gente las verdades de lo que hay detrás de esto. Gracias a todos aquellos que gastáis vuestro tiempo en escucharme a mí o en perder el tiempo e intentar reflexionar y escuchar otras ideas, porque probablemente no estéis de acuerdo en todo lo que digo. Creáis que soy demasiado tibio o demasiado radical, puede ser de todo, pero lo importante es que escuchemos al otro. Entendamos cuáles son los problemas fundamentales y debatamos la manera de solucionarlos. Así que aquí, desde este canal, vais a encontrar siempre una visión libre, una visión que puede fluctuar en función del tiempo, no cambios de opinión como nuestro amigo Pedro, sino mediante la discusión, mediante escuchar al que no piensa como tú, ir transformando tu opinión, e ir consolidándola y siempre fieles a unos principios. Muchas gracias a todos.